conocer a Nicolás Márquez Claro. al Jockey Club de Córdoba, y a partir de ahí es donde empezó con Qué linda su historia. actual carrera. Me gustaría tomarme unos minutos nomás, pero breve, para hacer dos cosas, porque en general hay explicar un poco de dónde viene lo que es un delito de lesa humanidad y por qué no se pueden comparar con los delitos de las organizaciones armadas, que es básicamente el eje, me parece el centro de lo que discute el gobierno cuando se mencionan esas cosas de memoria completa, etcétera, etcétera. Hay que explicar que la gran diferencia es que si los delitos son cometidos de forma privada, aunque sea de una organización terrorista, es una organización privada, o sea, son seres humanos que se juntan y delinquen en función de eso, versus copar el poder del Estado y cometer el delito desde el Estado. Esa es la diferencia central. Entonces, por más que digan, bueno, sí, en realidad, pero también había terrorismo, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo. O sea, nadie está diciendo, che, qué bien, atentados que cometían, no sé, Montoneros, el ERP, etcétera. Lo que pasa es que no pueden ser tomados los delitos desde el mismo lugar. ¿Por qué? Precisamente porque unos son cometidos del Estado. Hay una convención internacional por la cual los delitos cometidos desde el Estado se consideran delitos de lesa humanidad, que es diferente a los delitos cometidos por privados. Por más que sean supercruentos, ¿no? Por más que sean supercruentos. Entonces, cuando de vuelta se dice, bueno, pero nunca hablan de las organizaciones, o sea, sí, o sea, se hablan, de hecho se juzgaron, de hecho hubo montoneros que estaban detenidos, la cúpula montonera estaba detenida y después fue indultada junto con la cúpula militar por Menem en el año 1991. Creo. Por el gobierno del cual el actual gobierno estrenó un busto en Casa Rosada y tiene como referencia, ¿no? Como referencia, o sea, entonces, pero estaban detenidos, digamos, Firmenich, Vaca Narvaje, toda la cúpula de Montoneros estaba detenida en el momento que después hacen los indultos. Después, como se declaran, o sea, porque se declaran a nivel internacional como delitos imprescriptibles los de desapariciones, o sea, que no prescriben. ¿Qué quiere decir que no prescriben? Que no se terminan. ¿Por qué se toman así? Precisamente porque son delitos que se consideran a nivel justicia que se siguen cometiendo. Es decir, como los desaparecidos no aparecieron, todavía están desaparecidos. Por lo cual, y como los militares en la mayoría de los casos tampoco hablaron, no hay certeza sobre esos crímenes. Por lo cual, ese crimen sigue en el tiempo. Y respecto del número, 30.000 precisamente lo explica, hay un clip de Rebord muy bueno al respecto. Es precisamente un número... Primero que nada, que daría lo mismo si fueran 1, 10, 115, 9.842 o 30.000. El número de 30.000 viene de un lugar que obviamente es caprichoso y es elegido como un número de militancia, como un número para decir, mira, es este número y no podemos saber si son menos o más precisamente porque son desaparecidos y en eso está... en eso es precisamente lo que hace que ese número sea impreciso, porque son desapariciones. Pero dicho esto, también está basado en un informe de inteligencia que manda agentes de Pinochet, o sea, un agente Arancibia Clavel, que era un agente de la DINA, que era el Servicio de Inteligencia de Chile, en Argentina, que decía que un cable que le manda y que después fue justamente desclasificado por Estados Unidos, en donde decía que el ejército argentino llevaba contabilizado unas cerca de 22.000 combatientes caídos, ¿no? O sea, en general o secuestrados o, como se dice, aprendidos en general. Entonces, si había 22.000 en ese momento, el cable, si mal no recuerdo, era del 77. Si no era hasta mediados del 78. A mediados del 78. Entonces, ese cable habla de 22.000 en el 78, se puso 30.000, obviamente de forma subjetiva. Me gustaría preguntarle al gobierno, que dice permanentemente no fueron 30.000 y se basan en el número precisamente de los que fueron denunciados durante ya la época de Alfonsín, en la democracia, en la época de la CONADEP, que llegaron a 9.800, creo que llega la CONADEP a contabilizar. Me gustaría que el gobierno que tanto insiste, dice, no fueron 30.000, fueron 9.800 y pico. ¿Y? O sea, ¿qué harían en ese...? ¿Qué estás discutiendo? ¿Se entiende? O sea, que llega un momento que... ¿Qué estás discutiendo? Si de golpe la Argentina se pusiera de acuerdo y dijeran, che, no fueron 30.000, fueron 9.800 y pico. ¿Qué le cambia al gobierno? ¿Cuál es la idea? ¿Se entiende? Entonces, obviamente es una pregunta maliciosa que tiene una respuesta mucho más ideológica y que busca mucho más contradecir a lo que son los organismos de derechos humanos y a lo que es la verdad histórica que la Argentina eligió que sea. Además, hay jurisprudencia sentada al respecto, hay
partidos políticos de diferente índole, como eran, qué sé yo, hasta la UCD, el peronismo, el radicalismo en los 80, que se pusieron de acuerdo a decir, bueno, mira, esto pasó de esta manera y y fue juzgado de esta forma y fue cerrado. Entonces, un poco la búsqueda no es una búsqueda de verdad de un número, sino de contradecir eso. Dicho sea de paso, sí, hay cosas que yo creo que son discutibles. Por ejemplo, si vos decís, bueno, un genocida tiene que estar en cana con prisión preventiva, para mí no. Por ejemplo. Y es un poco lo que defiende el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos no le demostraste efectivamente los delitos, pero también dependen los casos. Es decir, la prisión preventiva se aplica a alguien que puede obstruir justicia o a alguien que se puede fugar. La gran mayoría de los militares no pueden hacer ninguna de las dos cosas, pero sí hubo gente que obstruyó justicia y que de hecho, como Echecolás, mandó a desaparecer a Jorge Julio López. Y todo indicaría por lo menos que fue el responsable de eso, y eso lo hizo también desde la cárcel, o sea... Con complicidad. Con complicidades, o sea, y también tenés, o sea, hay obviamente de todo, gente que le dieron la prisión domiciliaria y organizaba fiestas como ¿cómo era? Como la familia ¿cómo era el cura que organizaba las visitas el año pasado? Olivera Rabasi. Como la familia de Olivera Rabasi, que hacían fiestas en su casa de Vicente López. Obviamente hay de todas esas cosas, pero después hay una verdad que la Argentina, de los pocos consensos que tiene, siendo un país que no tiene grandes políticas de Estado, pudo llegar a un cierto consenso, que era decir, esto nunca más, esto se tiene que juzgar, estos son delitos imprescriptibles y los desaparecidos fueron y son 30.000. Hay algo que es curioso, que en definitiva también revela un poco las banderas que se esconden detrás de el supuesto planteo de memoria completa, que fue un poco el discurso o el título, lo que